Hola. Actualmente el acceso a la información es universal. En ese sentido, es muy probable que nuestros documentos de InDesign tengan que ser traducidos a otros idiomas. En este video te muestro una super herramienta para traducir automáticamente documentos de InDesign a otros idiomas con un solo clic. Así que, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. El flujo de trabajo tradicional para crear una versión de un documento en otro idioma es duplicar el documento, o mejor, crear una nueva capa en el documento actual para el nuevo idioma, importar el texto y aplicar nuevamente los estilos de párrafo y estilos de carácter. Otra opción es llevar el texto al traductor de Google, copiar y pegar el texto en InDesign y aplicar estilos. La buena noticia es que este proceso se puede hacer automáticamente con la ayuda de inteligencia artificial. Translate es un script para InDesign que traduce automáticamente cualquier documento de InDesign a otros idiomas, conservando el formato del documento. Es decir, respetando los estilos de párrafo y carácter y obviamente el diseño. Antes de empezar, es importante aclarar que una traducción automática no puede compararse con una traducción humana. Pero la verdad es que el ahorro en tiempo y en costos de diseño es significativo. Estudios han demostrado que una vez diseñado el documento, resulta más fácil para un traductor profesional hacer la posterior revisión del documento. Translate permite utilizar dos motores de traducción, Google Translate y DeepL. Aunque Google permite traducir a más de 130 idiomas, DeepL, hasta ahora con solo 29 idiomas, hace traducciones mucho más precisas, captando el sentido de la frase y no una traducción literal. Lo que hace esto posible es que DeepL utiliza la inteligencia artificial de posedición de traducciones de máquina. A diferencia de otros scripts, este es un script con un modelo de pago por uso. Compras un crédito de $5 y descargas el script una sola vez. Ten presente que por este valor se pueden traducir hasta 100.000 caracteres o 14.000 palabras. Esto equivale a unas 20 páginas de un documento de Word. Una vez realizado el pago, recibirás un correo con un enlace para descargar los scripts, uno para Google y otro para DeepL. También recibirás el primer código para hacer la traducción. Instalemos el script. Vamos al menú Ventana, Utilidades, Scripts. Damos clic derecho sobre la carpeta de scripts de usuario y activamos Mostrar en Explorador. Mostrar en Finder en el caso del Mac. Copiamos el script a esta carpeta. Bueno, en mi caso, debido a la gran cantidad de scripts que tengo, creé una subcarpeta para los scripts. Así que copio los scripts a esta carpeta. Los scripts aparecerán ahora en el panel de scripts. No es necesario reiniciar el programa. Este es el documento a traducir. Utilicemos inicialmente el motor de Google. Damos doble clic sobre el script de traducción de Google. En el cuadro de diálogo vemos los pares de idiomas, la opción de traducir el documento completo o el artículo seleccionado. El botón Probar permite previsualizar la conversión con el formato actual del texto en InDesign. El motor reemplazará el texto por el famoso Lorem Ipsum.
Esto no tiene costo, no se descontará del crédito. Deshagamos y probemos ahora el script de traducción de tipado. Elegimos los idiomas y, como puedes ver, tenemos una opción adicional. Podemos seleccionar un diccionario de usuario que debe ser una hoja de Excel con palabras de reemplazo. Esto resulta muy útil para evitar errores de traducción en marcas, regionalismos o términos técnicos. Adicional al diccionario, el glosario personalizado es una hoja de cálculo donde se pueden añadir formas semánticas de la palabra. Te explico. En un diccionario se traducen palabras concretas. Por ejemplo, la traducción de pobre es poor, pero necesitaríamos crear una entrada adicional para el plural de pobre. Además, en informática, poor también puede referirse a falta de recursos. Un glosario es mucho más poderoso. Traduce las instancias de una palabra en todas sus posibles formas: singular, plural, conjugaciones, etc. Un ejemplo. La traducción literal a inglés de ejecutar es execute, pero en términos de informática es mejor utilizar run. Así que en un glosario, el motor reemplazaría todas las instancias de ejecutar por las formas gramaticales de la palabra sugerida. Otro ejemplo. Noble puede referirse a una persona bondadosa o a una persona con un título de nobleza. Traduzcamos entonces este documento. Damos clic en el botón Cuenta y introducimos el código de traducción. Hay que tener en cuenta que el código seguirá activo hasta completar las 14.000 palabras. Damos clic en Traducir con DeepL y listo. Observa, se conserva el formato de texto. Si el trabajo lo amerita, puedes crear asignaciones para compartir el documento en flujos de trabajo con InCopy. En este punto, la persona experta en traducción podrá revisar el documento y hacer los ajustes necesarios, los cuales se verán reflejados inmediatamente en InDesign. Insisto, la productividad es la clave en cualquier proceso editorial, y herramientas como Translate definitivamente hacen nuestro trabajo mucho más fácil. Hasta pronto.